el carro de acá donde estaba practicando, Ya. lo busqué y lo arreglé. O sea, de todos no subía una, entonces faltaba positivo y negativo, entonces le puse. Le habían cortado, abajo del timón lo Ya. habían cortado. Y ya, y ahí estaba buscando nada más, pero no No, no sabía. O sea, nada más. el circuito completo no lo has hecho. Yo quería ver el fusible. El fusible yo sé que es de 20 a 30, ¿no? Ya. Por ahí. Y ya. Y ver por qué. Depende del modelo, depende del carro. Y ya. Ahí estoy aprendiendo, pues. Poco a Está poco. bien, está bien. Qué bueno. Vamos a ver qué tal más trabajo. Porque quiero yo sacar a una gente para que haga chamba. Vamos a ver qué sale, sí. Ya. ¿Podemos empezar? Sí. Listo. Ya, sí. A ver. Hoy día seguimos con el tema de sensores. Hay que ir ya entrando a tallar al menos en unos cuantos sensores, como son los mínimos de principio de funcionamiento, como estuvimos hablando ayer. Y la otra idea es saberlos medir, ¿no? Ya creo que tenemos una idea de la ubicación, ¿sí? ¿No comprendemos? Ya. Como digo, esta semana son el puros sensores y tenemos que seguir indagando, no solamente en un solo vehículo, sino en varios motores que tenemos acá. Los vehículos también podemos usarlos. Yo a veces me puedo prestar aquí los chicos del costado, me pueden habilitar sus carros, ahí podemos hacer un seguimiento también de su ubicación, ¿no? Y también algunas mediciones, pero obviamente con conocimiento de causa para no generar ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Ustedes están viendo que a medida que vamos avanzando, vamos entendiendo un poco mejor las cosas, y así se trata, ¿ya? Entonces vamos a hablar de sensores y a la vez de diagnósticos y de repente de algunos actuadores, aunque yo voy a dejar los actuadores para después. Hola, hola. Solamente de sensores, ¿ya? Vamos a empezar entonces por ahí. Bien, a ver. ¿Qué tenemos que usar como instrumentos básicos para para un diagnóstico, para una medición o comprobación del buen funcionamiento de estos elementos? Ya sabemos que es un sensor, ¿cierto? Ya sabemos que es un sensor. Mide magnitudes, me permite ver básicamente esas magnitudes eléctricas, esas variaciones, esas diferencias de potenciales. Se le ha dicho también y se le ha dado como consejo medirlo siempre en todos los regímenes del motor, no solamente en frío, en caliente, ¿no? Sino en todos los regímenes que pueda tener. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? También se le explicó el por qué poder medir un sensor en varios regímenes. ¿Por qué? ¿Qué pudiera pasar? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué un sensor qué? ¿Por qué a los sensores, o sea, a cualquier parte eléctrica, componente eléctrico o electrónico, siempre se le tiene que medir en varias condiciones de trabajo del motor? La idea o la pregunta es el por qué. ¿Cuál sería su análisis en esa parte? Porque es importante ese sensor y tenemos que estar viendo, chequeándolo cada momento después de un trabajo. Ya, muy bien. Es una idea, Puede un concepto. verse, como pasó ayer, desconfigurado el sensor de la computadora y está marcando en ralentí, pero al momento de acelerar, por ejemplo, no marcaba, no sensaba el cambio de voltaje. Ya, Y muy había una bien. desconfiguración. Una Entonces, configuración. quedaba con solo el ralentí, supuestamente estaba todo bien. Ya, hasta ahí. Por acá. Ideas. Vale, pues, no idea. Mucho la computadora se ayuda bastante con todos los sensores. Pero no se vayan muy así, ¿no? No vayan a lo más básico. Lo más básico. Y a nueva base diría porque es muy importante los sensores, ya que ayuda a informarle a la ECU todo lo que está pasando en el motor, todas las variaciones, temperaturas, aire, condiciones, y ayuda a mejorar pues, la calidad de la combustión del motor y que tenga un mejor
Se ha puesto serio, entonces no es ceremonia. Ha hecho sudar ganas de huevo, por lo que El huevo de gallo. sí. Bueno, ya. ¿Qué dicen ustedes, por favor? Pero una pregunta porque ¿Por qué debemos...? Porque tú estás contestando otra cosa y después me preguntas otra cosa. Ay, Yo me vamos pregunté, de clase primero. ¿por qué tenemos que medir cuando los valores, tenemos que medir los valores de uno? Y tú dices, la política. Creo que la importancia es por los parámetros establecidos por el fabricante, ¿no? ¿Qué fase o Claro, mire, si yo conjugo todo lo que usted me ha dicho, hay sentido, pero en momentos y en procesos. ¿De acuerdo? Es importante, como dice el compañero primero, que hay que verificar el buen trabajo. Como el freno. Sí, hay que verificar de repente se desconfiguró algo, ¿no? Está hablando de la computadora, muy bien, ¿no? Pero yo le decía, vean el tema más sencillo. Si esto es un sensor que necesita muchos de ellos energía eléctrica, la energía eléctrica puede jugar un papel determinante en el funcionamiento de este componente. ¿Por qué? Porque la energía genera temperatura por fricción de los electrones. Es por eso que se te dice, mide tú en diversos momentos para que un componente que ha sido calculado para que trabaje las 24 horas del día en un sentido muy común y sensible para darnos cuenta, se supone que tiene que trabajar ahí. No lo voy a poner y luego pues va a empezar a fallar porque pues no, la corriente me está generando mucha energía, pero sí ha sido calculado para poder soportar eso. Y esos parámetros que yo tengo, luego que he dicho varias veces, lo tengo que comparar con los datos del fabricante. Acá se te va a decir siempre, compara los datos con el fabricante. ¿Por qué? No por una cuestión de molestia, sino por una cuestión de que tampoco uno no lo tiene toda la cabeza, pero el trabajo de calidad que uno hace es hacer ese comparativo. A ver, está dentro del rango, o sea, el rango dice un mínimo y un máximo. ¿Está dentro de ese parámetro? Sí, obedece que trabaja. Ya lo medí en frío, ya lo medí en media carga, ya lo medí en carretera, ya calentó el motor, lo tengo 3-4 horas prendido, pero no falla. Entonces yo estoy descartando que este elemento no es el culpable, ¿no? Como ayer por ejemplo, si ustedes hubiesen dado en una situación real un diagnóstico, el obturador está malo, porque no acelera. Muy bien, lo que ajustar, de repente salía la falla, pero era simplemente un reseteo. Y se solucionó el problema. Entonces a eso tenemos que llegar, a darle una solución. Pero la solución se da con conocimiento de causa, y con lógica y con análisis, ¿no? No simplemente no. Se prendió el check y me dice esto, no es así, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, ¿qué instrumentos básicos tenemos que tener siempre? Un multímetro, pero de preferencia que sea automático. Una punta lógica también certificada para poder hacer trabajo. Ellos me van a ayudar mucho. Con un multímetro ustedes están viendo que estamos trabajando muchas cosas. Porque ahorita no necesito, más allá de lo que complemente con un escáner, con un microscopio, de primera línea, un multímetro y una punta lógica te ayuda rápido a sacar problemas. Tú quieres hacer un auxilio mecánico y a alguien que se le apagó el carro, ¿tú qué vas a ir de frente? ¿Vas a ir a revisar si hay electricidad? Chispa, No, si hay presión. gasolina. ¿Cómo Ay. vas a verificar? Con tu punta lógica irás, por ejemplo, al sensor CKP, el principal. ¿Me genera señal? No. Entonces no te va a rentar el motor, pues. Y si no genera señal este sensor CKP, no va a haber chispa, no va a haber encendida. O te quieres ir a la batería, o te quieres ir a la caja de fusible, o te quieres ir al inyector, o te quieres ir a la bobina, necesitas en ese momento ya tienes un pre, todavía no hemos dicho nada, ¿por qué no hubo chispa? A ver, ya, sensor CKP se malogró. Bueno, se malogró, ¿cómo así? Las líneas están bien, está llegando polaridad, o simplemente el sensor se ensució. Lo sacan, lo limpian y se vuelve a prender. Y dramatizas porque le vas a hacer comprar al señor o al cliente un nuevo sensor. Cuando lo pones, de repente sigue la caída. Cosas así nos vamos a enfrentar. Y para no llegar al ridículo, entonces tenemos que analizar. ¿De acuerdo?
Muy bien, empecemos entonces. Multitester en el mercado pueden ver diversos, desde este negrito que es el más básico y pasando por los ya, ¿no? Las marcas que puedan tener. De preferencia todo lo que pueda tener en automotriz, ángulo de duel, por ejemplo, tacómetros, que tenga por condensadores, ahí todas las magnitudes eléctricas como tensión, intensidad, resistencia, corrientes alternas, corrientes continuas, todo de preferencia para poderlo trabajar. ¿Ya? La marca puede ser Unitec, puede ser esta de acá, el Fluke, que compró su compañero, pero acá tengo uno, puede ser este Trooper, puede ser también un Sangwa, ¿no? Puede ser cualquiera, pero que sea dirigido a la parte de muy bien. Disculpe, Dime. y vamos a medir ángulo duele, así lo que usted está haciendo acá. ¿Ángulo dueles? Para en qué se mide o cómo se mide. Ángulo duel se mide. Ahora la pregunta que le tendrías tú que decir, ¿para qué me va a servir? ¿No? ¿Y cómo se mide? Esa es otra cosa. Claro, tenemos, por eso, Y tiene el espacio sin tener que tenemos que medirlo, porque para algo, por eso estamos diciendo que, ¿para qué te sirve el ángulo duel? Por ejemplo, a ver, cuando estemos en encendido, vamos a hablar de los avances, aunque ya hemos ido hablando más o menos de los diafragmas, de los reguladores de presión de combustible. Tú vas a encontrar algo parecido en un distribuidor. ¿Ya? Y eso, ¿qué mueve? Mueve las posiciones de las activaciones del encendido. Entonces, ¿qué se mide con eso? Pues tener ángulos, y eso se llama el ángulo duel. Vas a tener que medir el duty, el porcentaje de trabajo de un inyector. Entonces, si tu instrumento tiene eso, va a ser muy importante. Yo, por ejemplo, yo no tengo un escáner. Muy bien. No tengo punta lógica. Ya. Pero tengo un multitester. Y tiene duty. Hola, ¿qué fue? ¿Ya está? Y tengo duty. Entonces, el porcentaje de un inyector está entre 70 y 80% de ese duty. Si no me marca ese duty, ese inyector está mal. Sin necesidad de escáner. Los equipos, por ejemplo este de acá, el tester, tiene que tener al menos unos 10 o 20 amperios. Mayoría viene con 10 amperios. ¿Para qué? Para poder medir intensidades. ¿Ya? Eso también es interesante que lo tenga. Muy bien, a ver. Me dice máximo 0.1 voltios por conexión, 0.4 voltios para el ejemplo mostrado. Ahora, ¿qué dirá? ¿Qué significará esto? ¿Qué dicen ustedes? ¿No? Lo que pasa es que cuando tú tienes una conexión en corriente continua, voltaje continuo, más allá de la distancia, el voltaje pierde su capacidad, no es como la alterna, ¿no? Se va perdiendo la capacidad. Muy bien, y acá están las puntas lógicas. Ya cualquiera de ustedes de repente tiene este OTC, o tiene este de acá, o tiene este de acá. La cuestión es de verlo cómo trabaja. Pero lo que sí es recomendable es que tus puntas lógicas puedan medir las frecuencias de los sensores, porque hay puntas lógicas que no te miden ni las frecuencias del inyector. ¿Ya? Y entonces tú lo colocas y no se prende nada, se queda estático. Hay que tener bastante cuidado en eso a la hora de comprar. Por eso que tiene que ser pensado para automotriz. No vayas a ir tú como una vez me pasó a mí, pedí a los chicos, cómprense puntas lógicas, se fueron a Paruro, lo instalaron en la batería y todo el mundo voló. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la intensidad de corriente es distinta. ¿Ya? Muy bien, esto también vamos avanzando porque te ayuda a hacer muchas cosas la punta lógica, ¿no? Te ayuda a medir polaridades, como vemos ahí, te ayuda a medir estas frecuencias, estas señales, pero miren, tienes que colocarlo en voltaje alterno, ¿ya? Para que tengas una señal. Y acá algunas tienen una pantallita donde te dice el voltaje, la frecuencia, el duty, ciclo de trabajo que te decía, un ciclo de trabajo, 49%,
y este mínimo de 0.3 voltios, ¿no? Lo que sería para poder tener una idea de cómo trabaja. También te pueden medir continuidades, ¿ya? Circuitos abiertos, cerrados, circuitos por ejemplo en corto, también si le adaptas algún accesorio más, pueden medirme cortos o circuitos abiertos. Muy bien, vamos entonces ya a hablar de sensores en sí, ¿ya? Vamos a empezar primero con el sensor de temperatura ST. Acuérdense que una vez vimos en una clase decía ETC, ¿no? No se vayan a quincear, le dije que ya. Así decíamos, ETC, ¿no? Pero el ETC era un sistema para qué, a ver si se acuerdan. Es un control de temperatura. No, el ETC. ST. Tenía que ver con el tema de los obturadores, ¿sí? Con eso tenía que ver. ¿De acuerdo? El ETC, sí. Y este es EST, sensor de temperatura de refrigerante del motor. Muy bien. Ya la ubicación ya la habíamos estado hablando. La vez pasada seguíamos nosotros la manguera, ¿no? Y de ahí pues podíamos hallar el sensor. El sensor internamente, su circuito es así como estamos viendo, el funcionamiento. Ojo, recibe el sensor de la computadora. Ya, recibe de la computadora 5 voltios. ¿Ya? Internamente la computadora también está recibiendo un voltaje referencial, ya lo cual sus reguladores de voltaje hace que caiga ese 12 voltios o 24 que entra por aquí a 5 voltios, ¿no? Luego a través de ciertas resistencias derivan ese voltaje por esta línea roja hacia el sensor, y dentro del sensor que tenemos otra resistencia mayor. ¿Por qué? Porque va a estar efectuado, ¿no? O sumergido dentro de un líquido que se va a ir calentando a medida que el motor empiece a funcionar. Entonces, este 5 voltios, al estar experimentando una resistencia, es obvio que va a caer, ¿cierto? No, va a caer y va a retornar aquí, a la computadora, donde va a ser un cierre de circuito en negativo. ¿Ya? Un cierre de circuito negativo. Mi pregunta es, ¿qué pasaría si por ejemplo yo desconecto acá y solamente mido estas dos líneas? ¿Cuánto sería el voltaje que voy a tener? 5, muy bien, 5, muy bien. Estoy diciendo claro, yo desconecto el sensor y quiero medir el voltaje entre la línea roja y la línea verde y voy a obtener 5 voltios. Obviamente con la llave en posición de ignición, ¿no? ¿De acuerdo? Desconectando el sensor. Desconectando, eso es lo que estoy diciendo, desconectando el sensor. Ahora lo vuelvo a conectar y ¿qué va a pasar con ese voltaje? Va a variar de acuerdo a la temperatura. Va a cambiar, y si está motor frío tendrá de repente un voltaje de 3 voltios. Y a medida que va a ir calentando el voltaje, va a ir cayendo de repente y llegando acá como dice hasta 100. O puede ver lo inverso, ahí donde nosotros decimos el NTC y el PTC. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, una de las fallas que siempre merita darle una revisada por muchas fallas que tiene el motor en el mínimo regular es por este sensor. Yo le decía en la clase pasada, denle una chequeadita, o sea, sáquenlo, límpienlo, vuelvan a colocarlo, limpien sus conectores con un spray eléctrico y midan otra vez qué está pasando. Ahora, si yo tengo problemas de un sensor, a ver, ayúdenme ustedes, ¿qué código me saliera aquí con un sensor y de repente seguramente los DTC están más abajo? ¿Qué DTC me va a arrojar que tengo un problema en el sensor? A ver, pónganse las pilas, ¿no? Ustedes mismos también, para que no se me duerman. ¿Ya? ¿Qué DTCs o qué código de error bota un sensor de temperatura y malas condiciones?
Edición PO 0 Puede ser P0, 115, 116, 119. P0, 115, P0 Al 119. hasta el 119. ¿Sí? Del 115 al 119. Pero ¿pueden describir qué dice específicamente? Dice seguramente alto y bajo, ¿no? Bueno, son distintos. En este caso que me he encontrado dice el 15, dice mal funcionamiento en el circuito del sensor de temperatura del refrigerante. Ya, ahí me quedo. Mal funcionamiento en el circuito. Muy bien. Para ello, ¿qué tengo que saber? Esto de acá. Tengo que revisar esto desde el sensor, probar al sensor en sí, probar mi línea, o sea, de aquí hasta la pinera de la computadora. ¿Qué voy a probar? Continuidad. De aquí hasta la pinera de la computadora, continuidad. No solamente continuidad, sino ahora viene voltaje. Se está llegando el voltaje en 5, acá está llegando en negativo, porque puede haber también caídas de voltaje, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente dice señal fuera de rango o rendimiento deficiente del sensor ST. Ya, señal fuera de rango. Muy bien, cuando dice señal fuera de rango, me está diciendo indirectamente que esta señal de retorno, esta de acá, Está desconectada. puede estar desconectada o puede estar haciendo un corto. ¿De acuerdo? Está dando un voltaje distinto al rango que debería mandar. Exacto. Se me encendió el Muy check. bajo, muy alto. Se me encendió el check. De repente se me encendió el check. El check tiene que superar los 5 voltios. Ya les he dicho a ustedes, una señal normalmente es de 4.8, 4.9. Ponle los 5 máximo. Es raro, pero ponle los 5. 5.01, 5.0, ¡pum! Se te enciende el testigo en el tablet. Ya pasó el límite de la valla. Entonces, ya tengo que ver. Pero cuando dice alto o bajo, a ver, ¿hay otra descripción que diga alto o bajo? Ya me dijeron que acá hay una mala señal. Sí, el 117 dice voltaje bajo Ya. en el circuito del sensor ST. Voltaje bajo. En el circuito del sensor. Cuando dice voltaje bajo se está refiriendo aquí. ¿Qué podría pasar? Por ejemplo, imaginen ustedes que aquí, a pesar que ya hay una resistencia, este terminal estuviera teniendo sulfataceno. ¿No crearía una resistencia? Ya, entonces ahí tenemos esto. ¿Sí? Ya estamos viendo acá una situación. Miren cómo nos va ayudando el DTC, pero ¿cuál es la base? Conocer el circuito. Tengo que conocer el circuito, cómo trabaja, cuáles son sus valores para yo determinar. Y esto hay tablas, en internet hay un montón de tablas que te pueden decir cuánto es el valor a cierta temperatura para poder contrastar. Exacto, Mike, exacto. ¿Ya? Entonces, esto se mide muy sencillo. Yo tengo un problema del sensor o un DTC activado, me está activando el check. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Mi ventilador, por ejemplo, va a estar prendido constantemente, porque la computadora está asumiendo un valor alto en temperatura y por proteger al motor activa al ventilador. Es como si el ventilador trabajara de manera directa. Eso es una de las fallas, sí. Una de las fallas características de que hay una anomalía en el sensor. ¿Ya? Entonces, ¿qué vas a hacer tú? A ver, voy a comprobar si es el sensor, en la línea o en la computadora. Agarra fácil, haces tú una conexión con tu escáner aparte, haces una desconexión del conector del sensor y haces un jampeo, que es un puente entre este y este lo unes. Profe, ¿va a haber un corto? No, no hay absolutamente nada. No hay absolutamente nada. Tú haces el jampeo y lo que tú tienes que ver es que haya una variación. Si hay una variación en el escáner, o sea, tú estás mirando la data de la temperatura con el escáner y estás viendo que está variando al hacer tú el jampeo, aquí haber desconectado y haber unido el rojo con el verde, con una simple conexión, un alambrecito, puente. Entonces, si hay una variación, eso significa, ¿qué significaría? Que acá el problema no es acá, que el problema no es acá, Aquel sensor que el toma. problema es el sensor. ¿De acuerdo?
¿Hasta ahí se está entendiendo la idea? ¿Sí? Ese es el sensor, entonces, el problema, y yo tengo que detectar. Pero si no hay una variación, dime. Una pregunta ya. La señal transmistor ahí es de 5 voltios, ¿no? La entrada. Ya. 5, lo mido con mi multitester sale 5 voltios. Y cuando está conectado con el sensor, ahí tiene que botarme Va a botarte menos porque ya menos. tienes una resistencia. Ya. Pero esa resistencia, acuérdate que va a ir variando avanzando la temperatura que va a estar asumiendo. Sí. ¿Sí? Cuando se enfría, vuelve Cuando se así. enfría, vuelve a tener. 5 Por voltios. decir, 5 voltios. entró 5, bajó a 3. Y a medida que va avanzando, 20 grados, 40 grados, ¿qué tal? Va bajando el voltaje. No, va bajando el voltaje. Va bajando el voltaje. bajando. Hasta llegar a 0 Hasta y. llegar a 0. ¿De acuerdo? Ya. Bien, seguimos. El autodiagnóstico detecta cortocircuito masa, corto a positivo, circuito abierto de la señal. El autodiagnóstico, ojo, o sea, lo que está haciendo el escáner, que detecta un corto a masa, un corto a positivo o un circuito abierto. ¿Qué debemos revisar entonces? La alimentación, la masa del sensor y la señal del sensor. Ya nos está dando la pista, la idea. Muy bien. Operaciones, entonces, con mi tester empiezo a hacer las revisiones. Miren, lado del chicote o lado del conector, lado del sensor, estoy revisando si está llegando, ¿no?, las masas, los positivos y todo. Profe, yo tengo una masa que debe ser 0, exacto, en una buena masa debe ser 0, pero cuando ya tú tienes un sistema eléctrico ya envejecido, se permite hasta 0.20 o 0.22 milivoltios. ¿De acuerdo? Nunca vas a encontrar 0 salvo que sea un vehículo nuevo, ¿no? 0 kilómetros. Pero ya un vehículo envejecido siempre va a trabajar hasta máximo 0.20 milivoltios. ¿Ya? Esa es la masa. 0.20 milivoltios. Lo que es una nadita igual, pero Es casi nada. ¿No? Es como una pérdida, pero aceptable al menos todavía. ¿Ya? Ustedes saben, y está por demás, ¿no?, pero de todas maneras lo tengo que ver. Yo estoy probando, según esta gráfica, esta es mi masa, ¿cierto? ¿Qué estoy comprobando? ¿Qué estaría comprobando? que la masa sea 0. Que la masa sea 0, ¿sí? ¿Seguro? Cuando estoy probando masa, Esta es una línea negativa. ¿Aquí también es? y abajo también está por también Este es la masa. positivo y este es el retorno. ¿De acuerdo? ¿Ya? O también puede ser así. Acuérdense que esta es una resistencia. Pero aquí determina, acá. Acá hay señal del sensor. Quiere decir que esta es la masa y esta es la Señal. entrada y este es el retorno. Entonces estoy probando. Si yo estoy probando aquí, quiero comprobar si realmente hay una masa, ¿no? Tengo que poner aquí mi cable amarillo, rojo, perdón, y el otro, ¿dónde lo voy a poner? Masa. Masa, Chasis. ¿En Chasis. otra masa o en positivo? El chasis. ¿Y qué obtengo si pongo en otra masa? Debería darme 0, Voltaje tiene que venir ahí. porque no hay diferencia en potencial. Si tú lo pones en otra masa, tú quieres ver la diferencia. Pero si tú quieres ver si es una masa 0, no hace la diferencia, entonces de frente lo pones a la batería, ¿no? O a una corriente que esté pasando en positivo y te tiene que marcar lo mismo que marca la batería. También. ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero si tú haces lo que dijimos, masa con masa, estás indirectamente restando, ¿no? Lo que mides con batería y lo que obtienes acá. Porque acuérdate que este es un cableado y en corriente continua, por más longitud que tenga el cableado, siempre va a haber pequeñas caídas de voltaje. ¿Ya? Eso tenemos que tenerlo claro. Bien, entonces, ahí se está haciendo, mira, el diagnóstico del sensor usando un tester. Vamos por ahí. ¿Cuál es el procedimiento? El interruptor encendido en on y el motor apagado, cable negro del multímetro a una buena masa, cable rojo del multímetro al terminal de voltaje de referencia del sensor. Voltaje referencia, ojo, hay una cuestión ahí, voltaje referencia, voltaje de alimentación y voltaje de señal. Ustedes tienen que diferenciar eso. ¿Cuál son iguales y cuál es distinto? El voltaje de señal es distinto al voltaje de alimentación o al voltaje de referencia. Y el voltaje de referencia o alimentación vienen a ser
Lo mismo. Muy bien. Profe, Dime. cuando usted habló del metro página, dijo masa, usted está poniendo a tierra y usted está midiendo el voltaje de masa que es ahí. ¿Está poniendo a tierra o está bien? Porque el voltaje no está ahí, está ahí. Acá está el masa. Está el voltaje. Sí, y está el voltaje. Están midiendo supuestamente 50 milivoltios. Estoy midiendo la diferencia O sea, yo puedo medir el masa de cualquier circuito. de cualquier masa, porque al final esta masa viene de la Por batería. ejemplo, el circuito de la luz de alta, reviso su negativo, así, Sí, y está, de sí. reviso el claxon En ese caso, tiene que, máximo hasta cuánto tiene que llegar la masa. 0.20 milivoltios. Hasta 0.2. 0.2. 0.2. Más de Pero eso- si fuese esto así, 50 milivoltios, acá hay una caída de voltaje. En masa. Hay una cierta resistencia. Hay una fuga. Una fuga, una resistencia que está haciendo que eso pase. ¿Qué pasa? Acá voy a tener Problema. una falla intermitente. Cortado, corrosivo. Una falla intermitente. Debería ser cero si estoy midiendo la masa. 0.20. Y O máximo hacer 0.20. un carro viejo podría ser 0.20. Contan 50 milivoltios, que es una caída de masa. Claro. Así se llama. Una caída de masa. Ya, las caídas negativas o positivas hay que tenerlo bastante siempre presente. ¿Ya? Bien. Ha pasado casos normalmente que acá hay una caída de 0.5 voltios, ya no. Claro, y la corriente es un circuito cerrado. Ahí habría que revisar el cableado, ver dónde está perdiendo. Exacto. Por eso que estoy viendo. Por decir, mira, yo te cuento un caso. Un vehículo que viene inestable y la batería no carga. Muy bien. Pero las luces y las luces parecen así. De vela. Están así. Y cojo un cable, cualquier cable, lo pongo al negativo de la batería y a la masa del motor y se hace el milagro, todo se estabiliza. La batería empieza a cargar, las luces tienen tensión y es con qué me está diciendo. Por el problema del cable. El cableado La masa me va a marcar por lo menos eso que hemos Está visto. sulfatado y está haciendo tanta resistencia. Entonces tengo que buscarme todas las masas, limpiarlas, o de repente el cable que está llevando la masa está abierto por dentro y ese es el problema. Y se solucionó todo. Luego cuando tengan algún problema de carga, algo que no esté cargando la batería, hagan este juego, cojan un cable, pónganlo en negativo y el otro a la masa. Si se estabiliza todo, el problema es tu masa, la masa del motor. Sí, el cable. Incluso puede estabilizar el motor, porque, o sea, puede ser que los sensores no recibiendo Claro, es que si tú no tienes buena masa, empieza a haber fallas, ya no trabaja correctamente. Estamos restringiendo el cierre del circuito, lo estamos restringiendo más de lo debido. Y eso va a generar mucha resistencia. Profesor, acá me dice máximo 100 milivoltios, o sea, ese rango depende de cada modelo de carro, ¿no? Claro, esto como te digo, esto es un dato general, porque si yo hablara específico de una marca tendría que tener los datos, pero ya partimos de esto, ¿no? Ahora la marca te puede decir, no, 20 es poco, que sea 50, que sea así, Aquí es tolerancia. Es otra cosa, ¿ya? Pero como dato genérico, 20. Un cable me consigo, lo pongo en el negativo de la batería y pongo en una buena masa. ¿La masa del chasis o la masa del motor? Del motor. Del motor, ya todo. No sabía que No vas a quemar el carro, ahora vas a conectar positivo con la la batería. pregunta, profe, que No, que también hay que tiene. Ya, a ver, continuemos, señores, para avanzar. Sí, también. A ver, el multímetro debe estar en función de voltaje, corriente continua. ¿Y qué valores vamos a encontrar? De voltaje de 4.9 a 5.10 según especificaciones del fabricante. Así lo dice bien clarito, ¿ya? Muy bien, seguimos por aquí. Acá, ¿qué se está midiendo? A ver, ven ustedes una mirada. Cable negro, el multímetro a una buena masa, cable rojo, el multímetro al otro terminal del conector. El multímetro en función de milivoltios y verificar la lectura que debe ser menor o igual dice a 30 milivoltios. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Lo que hemos estado hablando, o sea, la pérdida de corriente. Negativo. Ya, sí, negativo. Acá le ponen 30 milivoltios. ¿Ya? Como te digo, pero estos son datos fabricantes. ¿Ya? Muy bien, ¿qué me dice acá? El sensor debe estar conectado, conectar el cable negro
Conectar el cable rojo. Observe la lectura, verifique que el voltaje disminuye a medida que el motor se calienta. El valor típico del voltaje estará en vehículos, dice, en vehículos de 0,6 más menos 0,3 voltios, o sea, de 0,3 a 0,9 voltios a temperatura de funcionamiento en la mayoría de los vehículos. Y 1,8 a 0,3 como tolerancia, que me da 1,5 a 2,1 voltios a temperatura de funcionamiento en vehículos en General Motors. Esta información es en General Motors, ya lo está especificando. Todos los vehículos que estén en la línea de General Motors están trabajando con estos voltios. ¿Sí? Y difiere mucho, ¿no? De lo de arriba, ¿eh? 0,3 a 0,9, 1,5 a 2,1. Entonces acá vuelvo a insistir. Es propicio tener entonces los datos de fábrica. ¿Ya? Ahí mismo ahí abajo dice, por las especificaciones del fabricante para cada marca. Sí, no se aplican los valores, claro. Pero ya me está diciendo que tengo que encontrar variaciones. ¿Ya? Muy bien, nos vamos al sensor de temperatura de aire. Es la misma familia, lo único es la ubicación. La ubicación de este sensor, ¿qué tal? Ya puede estar, ya lo hemos ido viendo, en el, donde va el filtro de aire, en la caja de filtro de aire, o puede ser parte de lo que sería el sensor MAP. ¿Sí? ¿Ya? El día T, acá lo vemos que está en la caja de filtro. ¿Sí? No siempre va a estar formando parte del MAP o también del MAP, ¿de acuerdo? Del MAP. Yo también, alguien me preguntó la vez pasada, profe, el día T, si ya no está en el MAP, ¿a dónde ha ido? Se ha ido a formar parte del MAP. ¿Del MAP dónde está? En el múltiple de admisión. ¿Y dónde está el MAP? Está terminando o culminando la caja de filtro de aire. Y ahí lo encontramos. Profe, pero tiene solamente 3 cables, eso quiere decir que no hay día T. El día T entonces debe estar más adelante, debe estar justo seguramente en la caja de filtro o antes del MAP. Ya lo tenemos aquí. ¿Ya? Pero cuando digo la misma familia, sigue siendo un termistor. ¿Sí? Esta es una tablita, miren ustedes la tablita. A 0 grados me da una resistencia de 6000 o 6,100 o 6K. ¿De acuerdo? Eso es lo que me arroja. Y a medida que la temperatura va ascendiendo, la resistencia va cayendo. Lo podemos entender también en este gráfico. ¿Sí? Mayor resistencia, ¿no? Mayor resistencia aquí en frío, y a medida que va calentando el motor, la resistencia que va a pasar va a ir cayendo. ¿Esto qué sería? ¿Un NTC o un PTC? NTC. Este es un NTC, exacto. Eso tiene que ser, ¿sí? Porque lo contrario puede ser el PTC. Es raro verlo, pero sí hay. Sí tenemos un PTC, ¿ya? Muy bien. Venimos por aquí. Esto ya es un tema conocido por ustedes, ¿cierto? ¿Ya? Ayer han hecho prácticas, van a continuar con esto porque la idea es afinarlas. El Toyota creo que ya hay que completarlo, ¿no? Haciendo la soldada. Hoy ya no va a venir Javier, ¿lo has comunicado? No va a venir, ¿ya? Hay que prender ese motor porque tenemos que dejarlo parejito hoy día, ¿ya? Bueno, el TPS, ya lo han visto ustedes, es un sensor que se ve a leguas. Estos dos de acá tienen, por ejemplo, ojo chino para poder variar, ¿ya? Para poder variar su mínimo y su máximo. Y el de abajo básicamente es fijo, ¿ya? Este es un fijo, ¿de acuerdo? Los tres son potenciómetros en realidad porque su principio de funcionamiento es ese, trabajar bajo ese principio. La posición, dime. Vamos a ampliar el TPS, vamos a ampliarlo ahí o iba a quedar de Tenemos que ampliar, todavía estamos empezando. Tenemos que ampliar. Porque ayer estaba tratando de leer y he visto
encontrarlo con 3, con 4, con 5, con 6 terminales. ¿No? Ahí con 6 hasta con 6 terminales. Lo que pasa es que ahí vas a encontrar doble TPS o una conexión IDLE, que significa para el mínimo. ¿Ya? Por ejemplo, encuentras uno de 4, normalmente yo tendré que encontrar uno de 3. Pero si yo, ¿cómo regulo el mínimo? Entonces, de repente, el cuarto terminal me ayuda a mantenerlo en mínimo, a pesar que tiene un IAC, ¿no? A pesar que ya tiene un IAC, pero me ayuda a mantener el mínimo. ¿Ya? Ayer, por ejemplo, mis compañeros que estuvieron en el Toyota hicieron un mantenimiento a este componente, pero se olvidaron de regularlo, ¿no? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Cuéntame. Se sacó el obturador y sin mantener la medida, o sea, sin registrar el sensor, que cuando se sacó y se puso, por más que se falló con el Iki, o sea, no arrancaba, no prendía. Hasta que viendo nuestros papeles, el compañero revisó la sentencia, más o menos lo puso a nivel y arrancó. Porque justamente yo les mencionaba igual, ¿no? Si no solamente implica marcarlo, sino implica medirlo. A la hora de que uno lo coloque, básicamente lo coloque tal cual. También no solo calibrar, ¿no? Hay que calibrarlo también. ¿Ya? Entonces sí hay que todavía darle más punch a esto. Por ejemplo, estos sistemas, todos los vehículos chinos lo tienen. Estos van chiquitos tienen esto, o sea, es pan de todos los días. Profe, ¿todos los TPS tienen IAC o algunos no tienen IAC? Sí, vienen con Todos. todos, vienen con todo. El IAC y el TPS para este tipo de obturadores de cajón vienen. Juntos. Sí, viene no juntos, pues, o sea, viene en el mismo obturador, pero vienen en su zona adecuada. Trabajan juntos, ¿no? Van a trabajar paralelos, como tienen que trabajar. Uno indica a la computadora la posición de la válvula y el otro ayuda a que las revoluciones aumenten y se mantengan. De esa manera van a trabajar paralelamente. ¿Ya? Y ya saben, si un día se encuentran ustedes con un problema, como acá, ustedes tienen siempre que medir, tómense el tiempo de medir la resistencia o el voltaje como crean ustedes conveniente, y de ahí ustedes pueden hacer el trabajo. Dime. Todavía estoy viejo, primero hay que ver lo que pasa, que ya te he dicho, déjame primero ver. ¿Ya? Ya verás. Ya. Dime uno. Sí. ¿Ya? Ya. No, yo le he dicho que tiene que cambiar el tema solamente del... que pasa que se ha tomado una medida ahí anteriormente y tiene fuga de corriente. Y lo que se ha detectado en fuga es en el tema de su alarma y su elevalunas eléctricas. Sí. No hablen de nada. Todavía no le digas nada de precio. Lo que yo le he dicho ahorita es que prendan el motor y vemos ahí todavía. ¿Ya? Y si te pregunto, dime. Ustedes van a terminar con una relación, pero al final del curso. No, tú sigues haciendo la chamba nomás. Déjame ver, yo converso con ella. Más bien, pero fíjate la carga la batería que tiene. Pero es negativo, pues. Ya, a ver. Encontramos en el TPS esto en su interior. ¿De acuerdo? En este caso, miren, son 3 cablecitos.
tranquilamente, esto es bien chévere para poderlo entender. 5 voltios por un lado, masa por el otro lado, y la señal ingresa acá. ¿Ya? Tú vas a encontrar dentro de la computadora donde dice PCM resistencias conectadas en serie, en paralelo, lo que finalmente van a hacer pues que los voltajes puedan ir cayendo, ¿no? Entonces tú tienes esto que dice idler, mínimo. Siempre va a trabajar con una lectura, en este caso 0.6, 0.8, 0.5, dependiendo del motor, hasta llegar a un máximo de 4.8 que sería la señal. Hasta ahí llegaría cuando ya está en apertura máxima, en GOT. ¿Ya? Entonces cuando tú vayas a desmontar, es importante que tú midas esto acá. ¿En cuánto está la apertura? Esto parece mentira, no la ves, pero ya hay una pequeña apertura. Una pequeña apertura. Y si tú no respetas eso, lo mandas a cero el carro, es obvio que no va a prender. ¿Sí? No va a prender. Entonces, aquí, lo hayas medido en resistencia, lo hayas medido acá está en valores de voltaje, sea lo que fuese, tienes que respetar. ¿De acuerdo? Ahora, cuando falla este sensor, como acá hay rozamiento, hay fricción, la pista es obvio que se va a dañar, ¿sí? Va a perderse. Y tu señal, ¿cómo te das cuenta cuando la señal está superando los 5 voltios, los 6, los 7 se disparan? Eso significa que acá hay un cortocircuito dentro del sensor. Y tu carro va a aparecer el tren macho, humo negro por todos lados. ¿Ya? Eso es una de las fallas características de este sensor. Y si hay humo negro, ¿qué me está diciendo? Que hay mezcla rica, mis bujías están llenas de gasolina y finalmente se van a carbonizar. No hay un mínimo estable, entonces tienes que limpiar. ¿De acuerdo? Esta es una de las consecuencias de este tipo de sensor. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿puedo limpiar, profesor, la parte interna? Si se puede abrir, cosa que muchas veces no sucede, se puede limpiar con alcohol isopropílico, pero si se permite. Si no, no se hace simplemente nada. Ahora, dos tipos. Funcionaría con un limpiador de contacto. Sí, el limpiador de contacto puede tener alcohol isopropílico si tiene, se lo puede. Y estos son contactos, finalmente estos contactos se sulfatan como los contactos que son de las elevalunas, son terminales, son contactos, no en otras palabras. Los contactos se ensucian entre ellos, se le da una pequeña limpiadita, un papel abrasivo no tan abrasivo, vale la redundancia, y por último, tranquilamente podemos salvarlo, ¿no? Esos comandos de contactos que se usan para las elevalunas muchas veces tienen eso. Bien, ¿qué tenemos aquí? A ver, existen dos tipos, uno que tiene doble potenciómetro de señal redundante y otro con interruptor de ralentí. Es ahí donde tenemos que entenderlo bien. ¿Ya? Por ahí me dijeron, profe, tiene dos potenciómetros, no específicamente. ¿Ya? Por ejemplo, el de acá, ¿qué me dice ahora? Cerrado y abierto, cerrado, abierto. La resistencia lo tiene aquí, ¿sí? Su salida de contacto por acá, y acá tiene las señales. Acá está el mínimo, el hidro. ¿Ah? Y en otro caso, vamos a mandar esto y aquí quiero ver si se puede hacer más. No se ve bien. Acá no se ve bien, pero acá también me muestra la gráfica, ¿no? La gráfica del inicio. Acá, por ejemplo, inicia de 0. ¿Ya? Inicia de 0. Acá tenemos un inicio de 0 y un 5 voltios. ¿Qué está pasando aquí? Un cruce, ¿eh? Potenciómetro 1, potenciómetro 2. Algo así como estuvimos viendo ayer, ¿se acuerdan? Queríamos ver esto, ¿sí? ¿Ya? Entonces, aquí también a considerar eso. Y esto lo podemos ver en un osciloscopio, claro que sí. También se va a ver.
vamos a viendo este otro sensor, el sensor de presión absoluta. Los antiguos trabajaban con este cañito, ¿sí? Acá hay otro cañito, por llamarlo así, y acá hay otro. ¿Ya? La diferencia es que este de aquí, el que está acá a la derecha que estoy marcando, va directamente ya al múltiple de admisión. Y estos dos se iban a otra parte, pero por esta entrada, por este conducto, se colocaba una manguera y se iba al múltiple de admisión. Y acá tiene sus conexiones eléctricas, ¿no? Acá tienen 3, acá tienen 3 y por acá también seguramente tendrán 3. ¿Qué pasaría si fueran 4? Allá, profe, si hay 4, ahí está el IAT. El IAT. ¿Ya? Ahí está el IAT. Estas dos de aquí son consideradas que se generaban señales analógicas y este de aquí digitales. Entonces, vamos a ponernos en el contexto de que si yo quiera medir al sensor con un tester, bueno, podría medir sus voltajes, ¿de acuerdo? De entrada, masa, su señal. Lo mismo podría pasar aquí, pero en la señal tal vez yo tenga algún problema, como es esto, una señal digital. La mejor opción es colocar tu tester en la función de frecuencia y aquí vas a poder ver la frecuencia como señal. ¿Puedo probarlo, profesor, en la mesa de trabajo? Claro, puedo agarrar mi pistola de vacío, le doy vacío y lo que voy a generar es una emulación de su trabajo. Tanta presión le puedo dar que me va a generar obviamente una señal. Y con ello estoy comprobando que el sensor sí está haciendo. Por aquí necesita la computadora esta señal. ¿Para qué creen? La computadora necesita saber la presión de ingreso de este aire que está entrando en múltiple de admisión para que pueda hacer sus cálculos, ¿no? Sus cálculos de inyección, que siempre lo estamos diciendo, y su cálculo del encendido. Eso necesita saber la computadora. Y luego hacer las regulaciones pertinentes, ¿no? Si este sensor empieza a fallar, ¿qué va a pasar también? Muchas veces el motor se ahoga. Muchas veces el motor explosiona. Lo mismo pasa con el sensor más que luego vamos a hablar. ¿Ya? Esas son una de las fallas características de este sensor. Otra característica es, por ejemplo, si ya está el motor descompresionado, tú puedes tomar la lectura de este sensor, porque este es un sensor de carga, ¿cierto? Ya lo vimos, ¿no? Es un sensor de carga, ¿no? ¿Sí? Es un sensor de carga. Y cuando yo decía ayer, cuando yo estoy con mi escáner viendo que dice ahí la descripción, carga del motor, ¿a quién se está haciendo referencia? Al MAP, porque no todos los carros tienen las dos cosas, ¿eh? MAP y MAP, ojo ahí, no todos los carros tienen eso. Es raro ver que un carro tenga los dos a la vez, los dos. Entonces, si yo estoy buscando, mi escáner puede decir está el MAP, ahí está el MAP también, pero dice off. ¿Qué significa? Que no está, pues, no tiene. Entonces, pero si me dice la carga del motor, se está refiriendo indirectamente a esto. Entonces me dice, oye, la carga del motor debe ser del 20%, y está en 60 o 80, este motor está descompresionado. ¿No me crees? Saca el múltiple de admisión, todo está lleno de aceite, saca el obturador, sale casi un cuarto de aceite de ahí, ¿no? Todo está hecho una desgracia, tu motor está descompresionado. ¿No me crees? Tómale una prueba de compresión, métele bajómetro, métele todo lo que tú quieras. Y si reparas ese motor, cambia este sensor, porque este sensor ya se contamina. Entonces te va a dar datos erróneos. ¿Ya? Es lo que se trata de hablar en este tipo de sensor de presión absoluta. Aquí está. Profe, ¿Ubicación? ¿ese sensor varía con la altitud? En motores a gasolina es obvio que sí. La altitud en costa no es la misma cuando vamos a cada 1000 metros. Entonces la computadora coge esta señal de este sensor para poder hacer los adelantos respectivos. Exacto. ¿A qué nos falta en altura?
Aire. Oxígeno. Entonces, ¿cómo compensa la computadora esa pérdida de potencia? Adelantando la chispa e ingresando más combustible para poder coronar. Una vez que ya llegaste, vuelve todo a estabilizarse otra vez. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace, se ayuda. Ese sensor. Le dice sensor. Pero en el caso de diésel, se ayuda del sensor barométrico, ayer también lo mencioné. El sensor barométrico, pero que está ¿dónde? En la computadora. ¿Ya? Esta es la cualidad de este sensor MAP. ¿Dónde se ubica? Puede estar, mira, en el cuerpo de aceleración también. A veces algunos lo confunden. ¿El MAP? El MAP. Algunos lo confunden como si fuera un IAT o un TPS. ¿Ya? Pero tú ya vas a saber que el MAP está después del obturador. En realidad está después del obturador. El compartimiento motor conectado a una manguera de vacío, o sea, puede estar fuera, como había mencionado también, fuera del múltiple de emisión, pero conectado por una manguera de vacío. O también puede estar directo sobre el múltiple de admisión, como lo vemos. 3 posiciones que pueden tener. La cuestión es ir al vehículo, ¿no? Y saberlo, ¿no? Detectarlo. ¿No sería también confundible con el MAP, doctor? No, ¿No? porque el MAF viene antes del obturador. Eso es lo que tienen que ustedes saber. El MAF viene antes del obturador y el MAP está después del obturador. Ya, después Porque es presión, ¿no? Es Sí. decir, antes del curador no hay Porque presión. el otro es presión y el otro es medición, ¿no? De aire, ¿no? Exacto. Bueno, o sea, antiguamente no había ese sensor MAP. Ya. O sea, los carritos tenían que, para ir a la sierra, tenían que adelantar por chispa o que Todavía había distribuidores, ¿sí? Los primeros sistemas de distribución a gasolina todavía tenían distribuidores y había cita de las chispas. Y ya se puso el MAP para poder mejorar todo eso, ¿no? Y no solamente el MAP, también se puso el sensor de detonación para poder contrarrestar todas esas anomalías del motor. Entonces, Una consulta, el MAP es el que mide la presión. la presión, ¿Y la el MAP presión era absoluta. cuál? El MAP te mide el caudal, la masa de aire que te resta. La masa. Ya, perfecto. ¿Sí? ¿Seguimos? El MAP analógico, Manifold Absolute Presión o Sensor, dice, ¿no? Acá hay algo interesante. Esto tiene un nombre. ¿Sí? Este es el principio de una resistencia. O sea, es una resistencia, unidades, ¿no? Que van a generar básicamente un movimiento. O sea, profesor, ¿y qué le voy a medir al MAP? Bueno, ¿puedes medir resistencia? No. ¿Puedes medir voltaje? Sí. ¿Puedes medir mediante una pistola vacía? Sí. Pero hay tipos de MAP también, ¿no? Según el diagrama del MAP, ojo, acá tengo el diagrama de la primera, pero acá tengo la parte interna del MAP. Eso quiere decir... Ya. La que está cargando no, porque está... Ya. Y desde el principio, ojo. Ojo con el principio. ¿Qué me dice? Ya, a ver. Yo acabo de decir, no puedo medirle voltaje, no puedo medirle, no puedo medir la resistencia, acabo de decir, ¿cierto? Ya. Pero acabo de decir también que hay tipos de MAP. Y lo que yo veo, ya me está dando muchas cosas, ¿cierto? Olvídense de aquí de la computadora, que siempre la computadora, y solamente céntrense acá. ¿Qué pasaría si yo te mandara a medir y te das tú con la sorpresa que, escucha que, oiga, estoy midiendo por lo que me ha dicho el profe y no me da ningún resultado? Porque me ha engañado, pero mira, pues, si yo te doy, mira el esquema. ¿Cómo replantarías tu idea? A ver. ¿Qué me dirías? Hay punto de medición ahí, profe. Ya sé, pero ¿qué voy a medir? Lo que envía la computadora, el voltaje de referencia. No, eso está fácil, pues, está fácil.
Entonces, desconectando ese... Ya, desconecto el sensor y ¿qué voy a medir? Bueno, hasta donde dice su compañero, en todos los sensores tengo que descubrir, y hasta ahorita lo que estoy viendo, es que todos los sensores están recibiendo positivo o negativo y están generando señal. Entonces, en principio yo tengo que medir eso, las polaridades, positivo o negativo. Y lo más importante, ¿de dónde están proviniendo? Están proviniendo de la computadora, que estoy viendo que sí, casi todo lo que ahorita estamos hablando, estoy viendo la computadora, y están cerrando circuitos también en la misma computadora, estoy viendo eso. ¿Ya? ¿De acuerdo? Hasta ahí creo que todos los sensores se van a probar de la misma forma, ¿cierto o no? Pruebo positivo, negativo y su señal, ya. Muy bien, pero aquí quiero medir el sensor. Yo no estoy midiendo ya a la línea, sino al sensor. ¿No? Los otros sensores que hemos pasado ya hemos explicado cómo se mide. Me toca ahora ver este sensor que es el MAP. ¿Cómo lo voy a medir? Porque yo te dije, oye, no se puede medir resistencia. Eso es lo que yo también no entiendo, profe. ¿Por qué dice que no se puede medir resistencia? Porque yo no sé lo que tengo dentro, pero ahora sí te estoy enseñando lo que hay dentro. ¿Y qué estoy viendo adentro? Resistencia. Entonces, pues, si hay una resistencia, yo ya tengo la imagen, ya tengo la gráfica, entonces este sensor yo tendría que medirle su resistencia aquí, ¿no? ¿Cuánto tiene la resistencia? Porque acá hay un puente de resistencia. Y esto tiene un principio. Esto en principio tendría que también entenderse que podría ser como una especie de sensor. Ese mismo principio tiene, perdón, el sensor MAF. Ese mismo principio tiene el sensor MAF. Cuando yo cierro el circuito, ¿qué va a pasar con esta resistencia? Si por acá está llegando la corriente, mira, ¿ya? ¿Qué va a pasar? ¿Va a tener efecto en este grupo de resistencias o no? Sí. ¿Qué va a pasar? Esa resistencia va a calentarse. ¿Ya? Y cuando entre el aire, ¿qué va a pasar? Se va a enfriar. Y eso va a haber una variación de voltaje, ¿no? A eso me estoy refiriendo. Miren, entonces, quiere decir que hay tipos de sensores que nosotros tenemos que saber. Ayer yo mencioné piezoeléctrico. El sensor MAP también trabaja como un piezoeléctrico. Entonces, ¿qué hay? ¿Cómo es un piezoeléctrico? En principio, muy sencillo de entender. Es como si tú, por ejemplo, tú tuvieras así una membrana y a esa membrana le llega algo. ¿Sí? Le llega algo. Esa membrana, al llegarle, no sé, un sonido, una línea, algo, va a deformarse. Y eso va a generar vibraciones y se va a convertir en señales eléctricas. ¿Ya? Ese es el principio de un piezoeléctrico. Entonces, el sensor MAP puede ser así o puede ser así. Eso es lo que estoy tratando de decir. Entonces, cuando hablamos de sensores MAP analógicos, me estoy refiriendo entonces a este tipo. Y ahí sí puedo medir resistencia. Y ahí sí puedo ver resistencia. Y cuando me refiero a sensores más digitales, me estoy refiriendo a ese otro tipo de allá. Y ahí resistencia no. Y ahí ya no resistencia. Aunque pudiera de repente, porque un piezoeléctrico que tiene más o menos el mismo principio, yo lo podría medir en kiloohmio o en megaohmio. Eso es una resistencia elevadísima, ¿no? Pero para no hacerme mucho barullo, la mayoría lo mide en frecuencia. ¿Sí? En frecuencia. En hertz, ¿no? Cuando hablamos de frecuencia, tú colocas tu tester en HZ. ¿Ya? Y ahí estamos midiendo entonces a este. Entonces, esos sensorcitos yo tengo que saber quién es quién para empezar. Entonces, en el camino no siempre me voy a encontrar con uno de los dos tipos, me puedo encontrar con los dos tipos al final, ¿no? Pero yo ya tengo que saber cómo puedo medir el sensor, cómo probarlo, ¿sí? Y ya hemos dicho finalmente qué fallas te pueden originar
el mal funcionamiento de estos sensores. ¿De acuerdo? Profesor, disculpe, pero como usted dice, obviamente este sensor mide, ¿no? Ahí a través del aire que ingresa por el múltiple, ¿no? Dice que lo enfría las resistencias, ¿no? Y eso varía su voltaje, ¿no? Hasta ahí creo que lo voy a entender. Pero eso Sí. es en el sensor MAP. Claro, en el MAP no es. En el MAP puede tener el mismo principio. No, Puede tener. Lo que Pues, sucede es que le puedes medir la ¿cómo resistencia medimos? estando puedo ahí. medir la resistencia, claro. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo medir el estado propio del sensor? Es que si esto se echa a perder, no hay un cierre de circuito. No viene un cierre de circuito por ningún lado. Claro, ¿Ya? ya. Esto es lo que trato de mencionar. Por eso es que le puse un ejemplo como lo que pasara en el sensor MAP. ¿Ya? Bajo este casi mismo principio trabajaría. Para entender que es analógico. Para entender que es analógico. Mm, ¿Ya? ya. Bien, entonces. Ahí, voy a tratar más cochina aquí. Bien. Reduciendo un poquito por aquí, siempre es importante trabajar con estas datas. Yo ayer les mencionaba, tienen que ustedes presentar el seguimiento, ¿no? De su obturador. ¿Ya? Para eso tienen un plano que se compartió con ustedes. Y esto es importante. Los cables, hace muchos años, hace ya generaciones, los códigos de colores de cables ya no se respetan. Cada marca usa su color preferido. ¿Ya? Por ejemplo, acá le pone azul, acá le pone amarillo con negro, acá le pone gris blue, ¿no? Gris azul. Entonces, esto de aquí puede variar. Las computadoras también pueden variar con sus terminales, ¿no? Pero la idea es tener la información para hacer el seguimiento, ¿no? Entonces yo puedo decir, por acá, según la flechita está entrando, muy bien, y cuál sería la salida, podría ser esta, la del medio. Y le doy la lógica, ¿por qué? ¿Por qué le doy la lógica que el 45 sea la señal y no el 46? Porque está midiendo una resistencia en 45. Ya, y aparte de eso, Masa, pero es masa y... no puede ser el 46 porque el 46 es el cierre de circuito y el 45 tiene una resistencia. Y acuérdense que todas las señales en la computadora van cayendo, hay una diferencia de potencial. Entonces, para mí, el 45 es la señal. Acá está bien clarito, 5 voltios de entrada, señal, y esta es la masa. ¿Sí? ¿Se entiende este? Entonces estamos ya directamente viendo planos, por si acaso. ¿Ya? Acá no necesitas que te coloque nada, ni hoy viste la señal, no, sino ya por esta referencia yo ya sé que esta es la señal. El diagnóstico, a ver, en un map de 3 a tipo analógico, ahí está. Señal analógica, voltaje referencial, RNT es retorno negativo, ojo, retorno negativo. ¿Dónde está ese retorno? Aquí. Este de aquí es el retorno que viene en la computadora. ¿Ya? Se puede medir así, sencillamente estoy comprobando las polaridades. Básicamente todos los sensores que vamos a hablar y hemos estado hablando, se hace estas mediciones para comprobar si están llegando los voltajes, para que luego el sensor pueda trabajar. Si le llega un negativo, le llega un positivo, es obvio que acá va a generar una señal. Pero ¿qué le faltaría para que genere una señal? Vacío. Un vacío, ¿no? Y es por eso que le decía, con una pistola de vacío yo puedo generar un vacío ficticio, pero no tanto porque tengo que basarme en una tabla y con ello, le aplico el vacío y acá tengo que obtener una señal. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y cuánto sería esa señal? La alimentación está entre 4.9 a 5.10.
La masa electrónica, ojo, ese término, masa electrónica, lo que habíamos estado diciendo. Esa es la Acá masa la que están viene de la trabajando- computadora. Sí, acá la están trabajando con 30 milivoltios, lo que estábamos hablando también, muy parecida a la pérdida de corriente. 30 milivoltios, dice. Motor apagado, este dato sí tiene que tenerlo claro, al menos para partir, ¿de acuerdo? Al menos para partir. Dice, motor apagado 3,8 a 4,8 voltios. Eso es lo que debo de encontrar. Motor apagado. Marcha en ralentí, motor encendido. Debe de caer de 1.2 a 1.8 voltios. Acelero, aceleración súbita, sí, ¡guau! Como ayer al Faro le gustaba acelerar, como lo conocemos al Faro, ¿digo? Sí, ahí está. Vale, 3.8 debe subir a lo apagado, mira, a 4.8. ¿Ya? Y desaceleración, en la desaceleración debe tener un porcentaje o un rango de 0,5 a 1.2 voltios. En marcha de crucero, ¿qué es marcha de crucero? A ver, para los que manejan. En marcha de crucero, Una para los que velocidad manejan. pareja, pues. Una velocidad pareja. es- Mantenerlo a más o menos 2000 revoluciones y se mantiene a esa. Claro, no, una marcha en carretera, ¿no? Sin muchos pavientos. Debe estar entre 1.2 a 1.8 voltios. En algunos sensores MAP tienen integrado, como dice acá, el IAT. Lo que estamos viendo ahí no hay un IAT hasta el momento. Pero si tú quieres usar una, digamos, emulación para probarlo, como habíamos dicho afuera, aunque esto pasa en lo práctico, generamos un vacío de 18 de mercurio o pulgadas de mercurio y el voltaje que debo tener en la señal debería ser de 1.0. ¿Sí? Porque ahí para medir el voltaje, sí por lo menos tendría que darle contacto de ignición, con motor apagado, pero con ignición para que reciba voltaje de la PCM. Por si Para no. medir voltaje sí, pero para mí la señal tiene que estar prendiendo. No, porque en el caso que yo lo voy a medir con una bombita de vacío, Ah, no, pues Claro. esto lo saca de su posición ya. y acá instala la bomba de vacío y simplemente mide la señal. Obviamente dándole pues, ¿no? Pero si mido la señal, habiendo retirado el sensor, no tengo voltaje de referencia, no va a medir nada igual. Si no le da, no le va. Tiene que darle las polaridades. O sea, no es necesario de repente probarlo en el mismo vehículo prendido, sino le gira la llave, genera una bomba manual y le va a botar, aprovechando la conectividad que tiene el vehículo. ¿No? Ahí está. Entonces, esto es lo que debe marcar. Estas cosas de aquí, ahí sí, ¿no? Hay problemas. ¿Ya? Pero lo ideal es que esté acá, en 18. Ahora, esto también va a depender a la altitud donde estamos, ¿no? O sea, no vaya a ser que tú vayas pues a 1, ¿no? Y vas a pensar que va a ser 18. No, ahí estamos mal. ¿Ya? Ahí estamos mal, ¿por qué? Porque no estamos considerando la altura. ¿Ya? No estamos, acá está eso es a nivel del mar. A nivel del mar. No lo he revisado, profe, pero me imagino que los manuales de los carros, en el caso de estos sensores, indicarán las referencias dependiendo de la altura Sí, a sí, la que se sí. ubica el vehículo. Acuérdate que cada 1000 metros que sube un vehículo se pierde entre el 10 y el 11% de potencia que genera el motor. ¿Ya? Casi el 1000 10 metros sobre el 11%. nivel del mar. dice, Cada pierde 1000 metros, un 10-11%. la Pierde potencia efectividad. del motor. ¿Y por qué? Porque ya no encontramos oxígeno. Sigo sin comer. Mira, si la compu no lo recalcula para eso, Pues, obviamente claro lo recalcula, que pero igual sí. pierde. O sea, Claro que sí, a través de este sensor mira básicamente la falta de vacío, la falta de presión atmosférica y lo que hace es recalcular todo. Y con ello, como estamos diciendo, va a darle más tiempo de inyección, adelanta la chispa, hace cosas para que el motor no se pare, no se te vaya a parar, porque si no al final se te queda detenido ahí. Claro, ¿Sí? Y súmale todavía la carga, o sea, lo que estás llevando, todo eso, ¿no? Es complicado. Compensas o ese era del MAP, ¿no, profe? Ajá, este es el más. Claro, del MAP. Entonces debe estar entre los 18, ¿cómo se llama? 18, ¿qué era? Acá está.
18 Ajá, y de mercurio, pulgadas de sí, mercurio. sí. El relenti, pero ese es el relenti. Nada más. Claro. No, estamos hablando de trabajando, claro, Claro, en relenti. y 1.7 voltios. en voltios. 1.7 cascadas en ralenti. Claro. 1.7. O sea, tu hijo está experimentando 18 pulgadas de mercurio y está en 1.7, ¿no? Bien, vámonos acá al MAP. Ahora vamos a hablar del sensor de flujo de masa de aire. Antes, bro. Acá hay 17 pulgadas de mercurio, ¿no? Pero está Antes arriba. de- O sea, la presión que hay de... Más o menos por esto, ¿no? Sí. Por eso es que se saca ese intervalo. Sí, que debe sí. estar. Pues empieza primero de acá y luego a medida que tú vas subiendo, la diferencia es variable, ¿no? ¿Ya? A ver, nosotros tenemos este MAF, el sensor de flujo de masa de aire, miren aquí, y algunos vehículos tienen todavía esta posición, mantienen, porque en realidad, si tú ves, tienen esta característica y una mallita, y el sensor va montado acá. Va montado, siempre va a tener una caja por último, ¿no? Pero el sensor ha cambiado enormemente con respecto a años anteriores o décadas anteriores, era un semejante caja, grandaza, se le conocía como, por ejemplo, paletas o vórtices de Karman. ¿Ustedes han escuchado qué es el vórtice de Karman? ¿No? Cuando han viajado, seguro que todo el mundo ha viajado, ¿no? Por bus, ha visto que en los ríos caen semejantes rocas y la corriente choca con ellas y se abre por los costados, ¿de acuerdo? Y luego una vez que pasa por esa roca o ese obstáculo, vuelve otra vez a unirse, ¿no? Y sigue el camino. Y eso se llama el vórtice de Karman. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando el aire entraba, se encontraba con un obstáculo. Y en los extremos de esa variante encontraban resistencias que chocaba el aire y empezaban a vibrar. Así era la tecnología. Pero semejante caja, porque era casi una caja más grande, el doble de esto. El doble de esto. ¿Ya? Eso era en sus tiempos. Entonces dijeron, mejor, ¿por qué no hacer lo mismo, pero más pequeño? Y es ahí donde mencionaba esa línea de resistencias, esa cuenta de resistencia, ¿no? Ese mismo sentido va a tener aquí el sensor de flujo de masa de aire. ¿Ya? Vamos por aquí, por aquí, esto sigue siendo el MAP. Antes para terminar el MAP, quiero solamente terminar aquí con ya uno digital, ojo. Si es digital, antes hemos visto uno que es convencional. Si es digital, ¿ya? En este caso también es Bosch digital, parecidos en forma, parecidos en conexión eléctrica, pero obviamente distintos en datos, ¿no? La alimentación sigue siendo igual, la masa electrónica sigue siendo igual. Con sensor desconectado, 4.90, 5.10, estamos hablando del conector, ¿ya? Con motor apagado, 160 Hz, o más de acuerdo a la altura, o más, eso quiere decir que si yo me voy a la altura, ¿qué va a tener? Mayor frecuencia, ¿no? Y lógico o no lógico, porque queremos que trabaje, que active rápido, ¿no? Marcha ralentí está entre 100 a 110 Hz de acuerdo al vacío de múltiple de admisión. Una aceleración súbita, cuando habla de aceleración súbita siempre se igualan al inicio, ¿no? Al inicio. Y la desaceleración está entre 90 y 100 Hz. Marcha de crucero vuelve a ser la misma que en ralentí, similar al valor del ralentí. Entonces ya tenemos una data ahí, ¿ya? Una data entonces. Venimos bajando. Y este es el MAP con IET, ¿ya? Con IET. Entonces ahí tenemos, miren, ¿cuántos conectores? 4. Entonces, un negativo, una alimentación para ambos sensores y 2 señales. 2 señales las que vamos a tener. Entonces cuando tú veas un MAP de 4, de hecho que tenía incorporado un IET.
temperatura. Entonces el retorno es común para ambos. Claro, así como la alimentación también. La alimentación la va a compartir para ambos, el negativo para ambos. Y las señales sí son independientes, ¿de acuerdo? Son independientes. Hay otro MAF que puede ser con más terminal. Muy raro ver, pero sí normalmente vemos de 4 o de 3. Muy bien, Ahora sí vamos a trabajar con el tema de lo que es el MAF, ¿ya? Aquí está. Un MAF analógico. Había dicho entonces que eran grandes, ahora básicamente han ido cambiando. Pero hay dos tipos todavía usados, el de película caliente y el de hilo caliente. ¿Ya? Película caliente, hilo caliente. Las dos son analógicas, ¿sí? Las dos son analógicas, ¿por qué? Porque me sale esta señal. Cuando yo voy a quererlo ver con un osciloscopio, voy a ver esta referencia. Y ustedes ya saben que para ver, bueno, al menos los que han estado ayer viendo este tema, se han estado dando cuenta que para poder ver este oscilograma, yo tengo que configurar mi equipo, ¿no? ¿En qué? En tiempo, en voltaje, en trilla y en atenuación, para poder tratar de llegar a esto de acá. ¿Ya? Ahí donde hay diferencias, por ejemplo, en los osciloscopios que ya son hechos y diseñados para la parte de automotriz. En sus memorias te graban ya esta forma y ya te dan las pautas como para poder tú simplemente programarlas de repente no usando la IA que usamos ayer como una referencia, o si ya tengo yo el manual de servicio, poderme basar a ese dato y con ese dato poder configurar el equipo. ¿Sí? O sea, tengo esas opciones finalmente como para poder llegar a este final. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿qué me dice aquí? El low es low y ¿qué es high? Low es bajo. Muy bien, ahí alto. Entonces quiere decir que acá tengo un alto y bajo voltaje, ¿no? Y eso es lo que va a dar. Empieza de 0 y llega a un punto de máximo 5 voltios. Y así va a ir trabajando, ¿no? Va subiendo, cae, luego de nuevo va a subir y luego otra vez cae. Esta línea de aquí, que vemos acá y acá, es una línea de referencia, ¿sí? Que normalmente siempre es C. Es C. Sí, el inlet es el 0, ¿no? Y sube hasta un máximo de 5. Se traslada en el tiempo esta señal, porque tiene que ver de aquí a acá, se le considera como tiempo de activación, y luego vuelve a caer otra vez a 0. Y así va a trabajar en una señal de osciloscopio. Ahora, veamos aquí. Conectores que tiene el sensor MAF. A ver, tenemos ¿cuántos? Masa, voltaje, retorno y señal. Ahora, masa, dos masas, yo veo dos masas, ¿no? O una retorno. Ahí hay que tener también cuidado. Hay una masa normal y una de retorno de confirmación. ¿Ya? Quiere decir que puede engañarte un sensor MAF que de repente aparentemente tenga un IAT incorporado. No es un IAT. Si tuviera un IAT ya no sería de 4, puede ser que sea de 6 cables. ¿Ya? ¿Y por qué necesitaría un retorno y una masa aparte? ¿No? Porque yo podría entender que la masa y el retorno pueden ser lo mismo, pero no es así. ¿Ya? No es así. Ese retorno es como una confirmación que necesita la computadora para poder gestionar otras situaciones eléctricas. Si ya decir me está gestionando la activación de inyectores, me puede gestionar de repente la activación de algún componente eléctrico, podría ser incluso la bomba de gasolina, podría ser. ¿Ya? Entonces, para eso existe eso. Pero si solamente tiene pues lo justo y necesario, entonces no habría ningún problema. En cambio, por acá, ¿no? Acá tenemos
viene de un relay. Acá viene la señal del sensor MAP y la de retorno, ya está la señal y acá la masa. ¿Sí? Ahí tendría entonces sentido también. Podemos encontrarnos con variantes en el proceso de poder ejecutar estas señales. Profe, antes que pase ahí veo 12 voltios, ¿Está bien? porque otros trabajan mayormente los sensores con 5 voltios, No siempre trabajan con 12, con 5, perdón. pero la mayoría. Sí, pero tú, como buen técnico, tienes que descartar. Si tú vas por el mundo pensando que todo trabaja con 5, estás mal, porque hay vehículos que trabajan hasta con 7 o con 9 voltios. Por eso que nosotros iniciamos y vimos que tú tienes que tener tus instrumentos para verificar. Y hemos hablado que la verificación es también desconectar el conector y medir los voltajes de llegada antes de que llegue al sensor. Y ahí tú estás verificando, ¿no? Estás chequeando qué voltaje en realidad está llegando. Imagínate que tú nunca has visto esta marca ni este modelo. Eres neófito en ese tipo de vehículos. Entonces tú tienes que ir paso a paso para verificar. No puedes pensar que siempre va a ser 5. ¿No? Imagínate que estás comprobando un sensor en mesa de trabajo pensando que es 5 y no te arranca, no te genera nada y dices está malo. Pero el sensor trabaja con 12. Entonces, ¿qué le está llegando? Poco voltaje. Imagina la resistencia que puedan tener dentro, va a hacer que caiga más todavía. ¿Ya? ¿Y todos los MAP trabajan con 12 o No, unos con no. 5, otros con 12? ¿Esos 12 Te vuelvo a qué son? insistir. ¿Alimentación o señal? ¿Señal o alimentación? ¿Qué pasa? Los 12. ¿Cuál de dos? Los 12 voltios que están llegando. A ver. A ver. Porque ayer me estaba explicando muy bien. A ver, las alimentaciones, escúchenme por favor, las alimentaciones es una cosa, a ver si me escuchan, podemos entendernos, si no me escuchan necesitamos bravos. Las alimentaciones que necesita un sensor son variables. Sí es cierto que gran parte puede trabajar con 5, pero también es cierto que hay otra parte que trabaja con 12 o con 9 o hasta con 7 voltios. ¿Ya? Y esa es una alimentación fija. Cuando hablamos de la señal, estamos hablando que es un voltaje variable, que puede partir de 0 y puede llegar a 4.9, o puede empezar de 4.9 y caer a 0. Eso va a ir en ese proceso. ¿Ya? Por eso que yo les digo, si ustedes nunca se han enfrentado a una marca, es obvio, pues. Todos acá, si yo le preguntaran, a ver, tu primera enamorada, ¿te acuerdas? No me acuerdo seguro. Entonces no tenemos una mente aquí, ¿no? Que va a guardar toda la información. Pero yo ya sé por lógica que yo tengo que verificar las alimentaciones de un sensor. Y ahí en el sitio me voy a dar cuenta en cuánto está trabajando ese sensor con referencia a los voltajes. Y en ese sentido yo ya tengo una idea. Ya, este sensor trabaja con tanta alimentación. Ahora, si ustedes decían que digan marcas, bueno, a ver, ¿cuánto creen que trabaja el Nissan? ¿Trabaja con 12 o con 5? Yo les puedo decir que trabaja con 12. ¿Cuánto trabaja el Toyota? ¿Tiene MAF? ¿Tiene MAF? ¿El Toyota tiene MAF o no? ¿Sí? Yaris, ya. Ese es Yaris, entonces quiere decir que sí tiene. ¿Ya? ¿Y con cuánto trabaja? ¿Con 12 o con 5? Eso sí, ¿ves? Se dan cuenta entonces, ¿cómo me enfrento? ¿Qué pasa si yo te miento? Mira, tienes 5 y al final tienes 12. ¿Cómo contrastas tú esa mentira? Con el manual. No, con el instrumento ahorita primero, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Vas a agarrar tu tester, vas a desconectar el sensor y vas a medir básicamente en el terminal donde esté al límite. Y ahí vas a verificar en sí cuánto es su alimentación. Y ahí entonces tú tienes ya tu lado. ¿Ya? Pero tiene que tener claro, una cosa es la alimentación, otra cosa es la masa, otra cosa es el retorno, ¿sí? Y la señal. La señal sí es la que dice usted, profesor, que no varía, ¿no? No, hijo, la señal sí varía. La que no varía es la alimentación.
Si tú recibes 12, 12 queda toda la vida prendido, apagado, ahí queda. Si tú prendes, aquí va a cambiar de 0 a 4,9 o de 4,9 a 0. Eso es variable, dependiendo de las condiciones del vehículo. ¿Ya? Eso, no te vayas a confundir. ¿Ya? A ver, ¿qué me dice aquí? ¿Cómo comprobamos este sensor? Hay que alimentarlo. ¿Sí? Dice, máxima caída de tensión con respecto a la tensión de la batería, se permite 0,5 voltios. La masa electrónica también sigue siendo aquí para este modelo de 30 milivoltios. En sensores de 2 hilos pueden existir 2 masas. Ahí está la diferencia. Cuando hablamos de 2 hilos calientes. 2 hilos calientes. ¿Y qué tú vas a ver, profe? ¿Qué cosa es hilo? Nadie me ha preguntado. No sé. Es que como si hubiera acá una pelusa colgada. Eso es el hilo caliente. ¿Ya? O otra aquí como una especie de telaraña. Esa es la película caliente. Que básicamente, ¿qué son? Resistencia. Nada más. Solo que están expuestas, están al aire. Están expuestas, exactamente. Y al estar expuestas, es obvio que se puedan contaminar si es que tu filtro de aire tú nunca le has hecho un mantenimiento, lo has cambiado. ¿Y qué falla origina eso? Las fallas que originan este sensor, en principio, hace que el motor se te apague, que no prenda. O que se sienta un olor fuerte a combustible, bien penetrante. Y comienza a haber contraexplosiones en el múltiple de admisión, incluso en el múltiplo de aire, en el filtro de aire. ¿Ya? Son bien complicadas las fallas de este sensor. Vamos por aquí. Entonces decíamos 30 milivoltios, el sensor de 2 hilos, señal variable, ralentí, esto es también importante, ¿eh? De 1 a 1,5 voltios. En crucero, promedio 2500 revoluciones, 1,5 a 2,5 voltios. En aceleración súbita, de 3,8 a 4,8 voltios. Pero siempre, como dice aquí, según las especificaciones del fabricante. No quiere decir que es un dato estándar, es un dato genérico. Cuando hablo de datos genéricos, lo digo siempre, es un dato por donde al menos puedo partir para tener una idea de cómo trabaja el sensor. ¿Ya? Ahí tenemos entonces este tipo de sensor denominado MAC. El sensor digital General Motor Delphi Acedelco, o sea, 2 marquitas. ¿Y qué me van a marcar? A ver, en el osciloscopio. Una señal cuadrada. ¿Sí? Si es digital, porque también puede ver los analógicos, ¿ya? Si es digital, me marca una señal cuadrada. ¿Ya? Ahí tenemos. Y si es cuadrada, voy a medir frecuencia. Estamos hablando de entre 30 a 50 Hz, sensores de baja frecuencia, muy interesante esto, y de 2,5 a 3,0 sensores de alta frecuencia. Quiere decir que el vehículo puede tener cualquiera de ellas con respecto a frecuencias. Y marcha de crucero a sensores de baja frecuencia es obvio, estaríamos hablando de entre 70 a 75 Hz y de 4,5 a 5,0 kHz para sensores de alta frecuencia. ¿Ya? Esto indicaría entonces que estaríamos dentro del rango normal. Muy bien, vamos al siguiente sensor. Sensor de oxígeno, O2, también conocido como HO2S, en este caso con calentador incorporado. Quiere decir que aquí seguramente este sensor va a tener hasta 4 cables. ¿Cuántos cables tenía nuestro el sensor de oxígeno del Toyota? 4, 5. El sensor de oxígeno, el cable que se salió ayer. Ajá. 4 cables. Ya, lo que usted estaba viendo es el sensor de oxígeno, el conector del sensor de oxígeno. ¿Ya? Entonces, este sensor de oxígeno va antes del catalizador y después del catalizador.
Una de sus, digamos, rápido diagnóstico, es, por ejemplo, coloco mi escáner y lo coloco en gráfica y voy a ver esta oscilación. Debo de ver esta oscilación. Que parta de 0 a 1 voltio, ¿no? Partiendo muchas veces de 450 y va cayendo, va subiendo a 1 voltio y va cayendo luego a 0. Y así va a ir trabajando, oscilando. De 1 voltio a 0, dice. De 0 a 1 voltio. De 0 a 1 voltio. A esos tipos de sensores se le conoce sensor de tipo circonio porque me generan esa oscilación de 0 a 1 voltio y hace esa forma senoidal. Sube y baja. Pero ¿qué pasa si por ahí me dijeron, oh, mi carro está consumiendo demasiado, ¿sabes? Creo que es el sensor de oxígeno. Y tú agarras un pequeño trapito con gasolina o le echas un poco de éter al múltiple de admisión con el filtro, después del filtro de aire, y lo que tú vas a ver es una rápida oscilación. ¿Qué está pasando? Se está generando mezcla rica. Y al generar esa mezcla rica, estás observando que esto está oscilando más rápido. Esto te está diciendo que el sensor de temperatura no es el causante en esa falla posible de consumo de combustible. Es lo que hace la gran mayoría, ¿no? Así como en algunos talleres, dice, a ver, quiero ver si la bobina está mal. Saco la bobina de acá, lo mando por acá y lo mando por allá y hacen un chanfainón, ¿no? O el inyector igualito, saco aquí, lo monto por allá y eso muchas veces malogra en vez de repararlo. Pero uno de esos temas que estoy hablando es justamente esto, ¿no? Echarle un poquito de spray, ¿no? Éter, y voy a ver oscilación. Estoy comprobando que el sensor sí está emitiendo una señal a la computadora diciendo, ¿sabes qué? Oye, mucha mezcla rica, corrige, y la computadora empieza a hacer la oscilación, empieza a corregir. Mezcla rica es arriba, o sea, quiere decir que imagínate, toda esta onda solamente se quede aquí, arriba. O mezcla pobre, quiere decir que todo esto se quede abajo. Y no haría esta variación. Esto está regular, está yendo así. Entonces, repito, aquí, si estamos hablando de 0 a 1 voltio, por aquí estará 450 milivoltios. Por eso que acá está la línea de inicio. Pero eso no significa que siempre va a llegar ahí, sino inicia por aquí, llega a casi 1 voltio o 1 voltio, cae a 0 y luego otra vez sube, otra vez baja y así se mantiene. Pero si se quedara de 450 para arriba, mezcla rica. De 450 para abajo, mezcla pobre. Dime. Pero si tú ves estas oscilaciones, profesor, obviamente está bien, ¿no? El sensor. Claro, está oscilando. Claro. Está oscilando. Eso que daba el ejemplo usted de echarle el éter sería si es que ves que se está quedando. Si se está quedando arriba o se está quedando abajo. Para eso sería una prueba, ¿no? Para ver si varía. Claro, si está quedando arriba, yo estoy viendo que el sensor no es el causante porque está haciendo la oscilación, entonces mi problema puede ser. ¿Qué problema podría ser? La inyección, ¿no? Ya, pero ¿quiénes son las inyecciones? Podría ser. Podría ser la bomba, puede ser el regulador, podría ser el inyector. Entonces tengo que hacer las pruebas a esos componentes. ¿Cómo está la bomba, su presión? ¿Cómo está el regulador? Y cómo está el inyector propiamente, ¿no? Y ahí sacó mi conclusión. Y se mezcla pobre, de repente hay un vacío que está entrando, está roto, la manera de vacío, y está entrando aire, mucho más. Eso es lo que estamos nosotros analizando. Luego viene, acá está el antes y este es el después. En vehículos antiguos, por ejemplo en el Toyota, vamos a encontrar de circonio aquí y de circonio acá, ¿ya? Pero también podemos encontrar el otro, podemos encontrar el de AF, ¿no? O de banda ancha. Este de acá, le habíamos dicho que es convencional y de tipo circonio, también se le conoce como banda estrecha. ¿Ya? Banda estrecha, y este de aquí podría ser el de atrás obviamente, AF o de banda ancha. Es lo mismo que se le conoce el sensor lambda. Es lo mismo, sensor de oxígeno, sensor lambda, es lo mismo que se acá. ¿Ya? ¿Sí?
Y la cuestión que hoy en día ya traen calefactores, ya lo expliqué eso con el sentido de que rápidamente puedan activarse. ¿Ya? Puedan activarse. Acá están los terminales, ¿ves? 4 terminales, pueden ser colores A. Por ejemplo, si encuentro dos blancos, esos son calefactores. Un negro señal y luego puedo encontrar un gris. ¿Qué me faltaría a mí ahí? Me faltaría la masa, por ejemplo. ¿Ya? Y así voy a tenerlo claro. O sea, hay sensores que tienen 2 colores iguales, el blanco y el Profe, la botamasa del lado izquierdo, gigante, este sí. ya. Se mueve, tiembla todo. Pero todo esto aquí es el rodamiento. Y ya está, como es el motor, no se mueve el disco, todo. Y la botamasa está grabada sobre la. No, después ¿Ya aprendió el juego? no, todavía no prende. El 50 no está llegando. Ya. Ya, entonces ahorita voy a aprenderlo, darme una corriente directa a 50 para que cada prenda. Y ahí voy a revisar el circuito del 50 para ver si es un regalo, es un fusible o. Ya, pero hay que anotar todo lo que encuentre, ¿ya? Y es que él decide qué se hace. ¿Ah? Y es que decida luego qué se hace con la red. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ojo, vamos a tener que ver que sensores con 2 colores iguales o 4 colores distintos. ¿Ya? 2, 4 colores distintos. Pero son 10 y medio. Siguiendo el recreo. Los dos, tanto adelante y atrás, o sea, antes de ese mismo. A ver, repito. En vehículos antiguos puedo encontrar el mismo tipo antes y después. En vehículos modernos encuentro un AF acá, un AF acá y una S pone acá. O encuentro 2 AF acá. Pero eso en vehículos de alta gama. En vehículos básicos. Es el mismo No, antes y después. Todavía no estamos terminando ni convencional, déjame terminar convencional todavía. Cuando llego a AF, ahí te voy a indicar cuál es la señal. ¿Sí? Voy a hacer no tener un coche ahorita. ¿Y ese es el calefactor, profesor? ¿Se mueve para poder? Sí, lo que pasa, a ver, los sensores de este tipo eran de un cable. Y lo que pasa era que para que el sensor trabaja, ¿qué función tiene el sensor? Claro, Te informa la computadora cómo está saliendo la luz. sí. Y la computadora escucha y dice, ah, muy bien, voy a regular la inyección. De repente le di mucho tiempo, lo voy a reducir. Claro. ¿No? Le di antes de, unos grados antes, dice que la chispa se activara. Lo voy a hacer después. Y ahí hace la regulación. Claro, ¿Ya? Pero recibe esa información del sensor. claro. Está diciendo que está claro. ¿Y lo qué que pasaba? del inicio y ya Del está inicio. mejorando. Antes había que esperar que el motor calentara. Eso era lo malo. Y al recreo BP. ¿Cómo? ¿Ya te vas? Ya chao, nos vemos. Ustedes son los chistosos que desayuno. Me aplauden, ¿no? Ya váyanse a comer, señores.